Queridos amigos, vamos a escuchar el Evangelio de este cuarto domingo de la Pascua. Es el 12 de mayo, que también es el Día de la Madre en Colombia, y es el domingo llamado del Buen Pastor. Es muy importante porque es el día en que oramos por todos los sacerdotes, los pastores que nos acompañan, los obispos, los que pastorean al pueblo de Dios. Está tomado de San Juan en el capítulo 10 y es muy breve. Dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Son 3 versículos a diferencia del domingo pasado, que leímos un gran texto del capítulo 21 de Juan, la aparición en el lago de Tiberíades, la pesca milagrosa y la triple pregunta de amor a Pedro. Brevísimo. Y aquí hay 4, me parece, palabras, una secuencia de acciones que nos pueden ayudar a entender el texto. Dice lo siguiente el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Y es como una secuencia escalonada de pasos para el encuentro definitivo con Cristo, que es la vida eterna, que es la plenitud de la alegría, del gozo, de la seguridad, del bienestar. Pero entonces todo comienza con escuchar y culmina con recibir la vida eterna. Y en medio están 2 acciones, que es: yo las conozco y ellas me siguen. Y podemos pensar brevemente cada uno de estos aspectos. Primero, dice: mis ovejas escuchan mi voz. Una característica del cristiano, del creyente, es escuchar. Escuchar no es simplemente oír ruido. Estamos acostumbrados y vivimos en un mundo lleno de ruido, bombardeados por mensajes de redes sociales, de WhatsApp, de publicidad de todo tipo, radio, televisión, lo que vemos en la calle. Oímos cosas. Escuchar supone una actitud atenta y serena, un cierto silencio, sobre todo interior, para que aquello que se nos comunica, ese mensaje que se nos transmite, pueda entrar en el corazón y penetrar hasta lo más profundo. Entonces dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo escuchamos la voz del Señor? Fundamentalmente cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando leemos el Evangelio, cuando leemos las epístolas de los apóstoles, cuando cada día dedicamos un tiempo al encuentro con Cristo a través de su palabra. Así empezamos a escuchar su voz. Somos pastoreados por Cristo a través de su palabra. Por supuesto también cuando vamos a la Eucaristía, cuando escuchamos la predicación, cuando nos formamos. Pero escuchar entonces significa segregar un tiempo, separarlo de nuestra agenda apretadísima, ojalá temprano en la mañana o en la noche, cuando tengamos un poco de solaz, de sosiego, para escuchar la voz. Entonces fíjense que no es que simplemente el pastor con su bastón vaya dando toques a las ovejas para que se muevan por el camino adecuado, sino que el ser pastoreados ante todo supone una actitud por parte de la oveja, un querer escuchar, un dejarse hablar. Primer punto. Luego dice: y yo las conozco. Miren qué bonito que en las apariciones del resucitado, cuando Jesús se dirige a los suyos con nombre propio, las cosas son distintas. Un día, decíamos hace poco, María Magdalena estaba en la puerta del sepulcro llorando y le dicen los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? Pero en un momento concreto le dice: María. Jesús le demuestra que la conoce. Y cuando la llama por su nombre, ella reacciona. Cuando le dice a Pedro, como leíamos el domingo pasado: Simón, ¿me amas? Le está haciendo una pregunta directa, concreta, a una persona de la cual él tiene toda, digamos, el conocimiento, la información. Y Pedro entonces responde: tú sabes que te quiero. Esto se da en otros momentos del Evangelio, cuando Jesús va a tomar agua del pozo de Jacob y le dice a la samaritana todo lo que ella ha hecho. Eso no lo sabía nadie y no tenía por qué saberlo Jesús. Le demuestra a Jesús que la conoce. Cuando también habla con Nicodemo alguna vez, le dice: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Nicodemo se sorprende y dice: ¿pero cómo? Y se entrega completamente: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Sabernos conocidos, saber que Cristo nos conoce, reconocernos, o sea, que nuestra historia no es
una realidad anónima que está en medio del cosmos de las galaxias, sino que hay alguien que nos conoce. Sabernos conocidos es no sabernos juzgados, sino saber que alguien nos ama, que alguien se interesa por nosotros. Por eso una de las preguntas más hermosas que le podemos hacer a una persona es: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En el sentido más profundo del término. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto nos ayuda cuando alguien se interesa por conocernos? Cristo nos conoce. Entonces ese sería el segundo punto: escuchar y sabernos conocidos. Y nos invita a querer conocer a los otros, individualmente, por nombre propio, en su misterio individual. Y dice: y ellas me siguen. Fijémonos que cuando decíamos el domingo pasado, Jesús le dice a Pedro: Simón, ¿me amas? Luego le dice: sígueme. Cuando uno sabe que lo conocen y que Dios sabe todo lo que nos sucede, entonces somos capaces de entregarlo, de entregar todo, de ir detrás de Él. Porque si nos conocen, entonces significa que no tenemos nada que temer, porque hay uno que domina la realidad que nosotros quizás a veces no podemos dominar. O sea, la característica para seguir a Jesús no es simplemente un esfuerzo o un propósito o una meta, sino es una experiencia de sabernos amados y conocidos. Y en esa experiencia podemos seguir a aquel que nos ama. Porque es como los niños que van detrás de los papás, de la papá o de la mamá. A donde la mamá diga, van, sin miedo, sin pensarlo, porque ellos saben que sus padres conocen todo, dominan las cosas y no temen. Y finalmente dice: y yo les doy la vida eterna. Esa palabra que es tan característica de San Juan. La vida eterna, que consiste justamente en lo que luego explica el mismo Evangelio: no perecer, no morir y no ser arrebatados de la presencia de Dios. Esa es la vida eterna, pero no se refiere simplemente al momento posterior a la muerte. La vida eterna la tenemos hoy, aquí, ahora. Cuando escuchamos la voz del Señor, nos sabemos conocidos por Él y lo seguimos. Ya tenemos un inicio de la vida eterna en este mundo, que no será pleno, pero nos da la certeza de que la mejor manera de vivir es siguiendo a Jesucristo. Démosle gracias a Dios por tener un pastor como Cristo, que nos apacienta por medio de su iglesia, y queramos también imitarlo, escuchando a los demás, buscando conocerlos y haciéndolos que vayan detrás de nuestro Señor Jesucristo. Un estupendo domingo para todos. Dios los bendiga.